Vamos a comenzar, esto es lo más básico de lo básico que deberíamos hacer con el estudio de la PSU. La primera parte de nuestra clase son los conjuntos numéricos. Esto es muy importante comenzar a estudiar desde acá, porque no asumamos que sabemos todo. Entonces vamos a partir y vamos a empezar a definir algo, aunque no conocemos sobre la teoría, pero para nosotros es muy cotidiano, que es es la teoría de conjuntos. Algunos no las conocen, pero hoy día no importa. Entonces vamos a partir a estudiar los números a través de sus conjuntos. Un conjunto numérico quiere decir que es una agrupación de números, o sea, de entes matemáticos, que tienen ciertas propiedades en común. O se definen desde la misma raíz, podríamos decir así. Y partimos con el primer conjunto, que es el conjunto de los naturales. Y nosotros siempre estamos trabajando con este conjunto de los naturales, que es una n con un palito más. El conjunto de los naturales es el conjunto que nos permite numerar. Básicamente es eso. Entonces, en la historia de la humanidad, el conjunto de los naturales es tan natural como querer contar. Entonces, inicialmente cuando uno contaba, partía de tengo una cosa, tengo dos cosas, peso 45 kilos, me quedan 180.000 pesos en mi cuenta bancaria. Son números y nos permiten contar. Los números naturales se definen de una manera inductiva. El conjunto de los números naturales es un conjunto inductivo. ¿Qué quiere decir esto? Que cada número, yo parto del 1 y defino el que sigue sumándole 1. Entonces, yo puedo siempre llegar a otro elemento del conjunto de los naturales sumándole 1 al que estaba, entre comillas, antes. Es un conjunto ordenado, puedo decir quién es mayor y quién es menor que quién en este conjunto y todos lo conocemos. Ahora, el 0 no está, y el 0 no está porque no es parte de los números naturales, sino que es parte de los números cardinales. N sub 0 quiere decir que son los naturales más el 0. También le llaman cardinales. No tiene mucha importancia eso, pero los naturales no tienen el 0. Después de eso tenemos los complementos, entre comillas, de estos números, que serían los inversos aditivos. Por ejemplo, hoy día en Maipú hubo menos 2 grados en la mañana, no sé, podría estar en menos 180.000. Y también vamos a agregar otro número, que es el 0. Es decir, tenemos otro conjunto que contempla los anteriores, pero ahora agrega ¿a quién? A sus inversos aditivos, inverso aditivo, primer concepto importante, a sus inversos aditivos y el neutro aditivo, que es el 0. Entonces tenemos este conjunto que se llama el conjunto Z. ¿De dónde viene el conjunto Z? No es de Dragon Ball Z, sino que fíjense que son los mayores y los menores que 0. Entonces la Z se forma de poner mayor y menor que al mismo tiempo, incluido el 0 también. Entonces son los mayores y menores que 0. Números naturales y sus inversos aditivos. Esa es la manera que a mí más me gusta decirlo. Pero no todos los números están acá, sino que hay un conjunto que no pertenece a ninguno de ellos. Por ejemplo, cuando hablamos de partes de un entero. Por ejemplo, no sé, si uno siempre compra a cuartos de queso, compra de medio kilo de pan, un cuarto de harina, ahora que existe al gramo y uno puede comprar por partes de nuevo en los kioscos. Entonces todo funciona. Podemos ocupar estos números nuevos que son hablan de parte de un total. Parte de un total. Y entonces no son números enteros. ¿Por qué no son números enteros? Porque no son el inverso aditivo de ningún número natural y tampoco son números naturales.
¿Los números naturales son enteros? Sí. Fíjense que esto es una cosa que se come a la otra. Los números racionales son el conjunto de los números que se pueden escribir como división de dos números enteros. Entonces son todos los números de la forma P partido por Q, donde P y Q, esto es, pertenecen a los enteros, pero Q tiene que ser distinto de 0. Entonces ahí vamos ocupando ya una notación más matemática, que quiere decir que son todos los números que yo puedo escribir como división de dos números enteros, de tal manera que el denominador, o sea, el divisor, sea distinto de 0. ¿Cuáles son estos? Por ejemplo, el 1,2, ¿cierto? Tenemos por acá el 3/4, también otro número entero, otro número racional. Otro número racional sería el 1 partido por 3, cumple con la propiedad madre, que es que sea la división de dos números enteros. También el 1 es un número racional porque se puede escribir como 1 partido por 1. También está el 0,6 periódico. 0,6 periódico también es un número racional. ¿Y por qué sería un número racional? Porque 0,6 periódico es lo mismo que 2 dividido por 3. 2 dividido por 3 es 6 periódico. 0,6 periódico. Entonces cumple con la manera de escribir los números racionales. Así, tenemos todo este conjunto de acá, que también contempla los que estábamos viendo antes, y este conjunto se llama el conjunto de los números racionales. Ya hay ciertas propiedades tremendas de los números racionales. Traten de pensar si existe algún par de números racionales de tal manera que yo los sume, los multiplique, los reste o los divide y no nos dé un número racional. ¿Existirá algo? Vamos a ver. Entonces ya tenemos una serie de conjuntos importantes, como son el conjunto de los naturales, que son todos los números que parten del 1 y se pueden escribir como 1 más otra cosa. Entonces tengo el 2, le sumo 1 y obtengo el 3 y así. Tenemos los cardinales que contienen el 0, los enteros que son los naturales más sus inversos aditivos y el 0. Y después obtuvimos otros números que son los racionales. Son los números que se pueden escribir como división de dos números enteros, de tal manera que el divisor sea distinto de 0, porque si no, no tiene sentido la división. Esto de acá, P partido por Q, tal que P y Q pertenezcan a Z y Q sea distinto de 0, es la definición de números racionales. P partido por Q, tal que P y Q pertenecen a Z y Q es distinto de 0, es la definición de los números racionales. Yo tendría que haberlo escrito así. Q es un conjunto, entonces yo debería haber dicho esto. Q es el conjunto de todos los números escritos de la forma P partido por Q, tal que P y Q pertenecen a Z y Q es distinto de 0. Eso es lo que teníamos hasta ese momento.